Buen día. Buen día. Vamos a dar inicio a nuestro devocional y vamos a estar estudiando, a seguir estudiando la escritura que está en Marcos 2, del 1 al 12. Le vamos a dar continuación a lo que ayer estábamos viendo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por ese favor inmerecido de poder estar delante de ti, Dios. Hoy creemos que tú nos hablas, que tú traes esa palabra a nuestro corazón que lo está transformando, que cada vez lo hace más semejante a ti, Señor. Espíritu Santo, gracias por tu verdad, gracias por estos tiempos, gracias por conducirnos delante de Dios. Hoy creemos que cada corazón aquí representado está haciendo esa tierra fértil a tu palabra, Señor. Te damos tantas gracias, Dios. Honramos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y voy a comenzar a leer. Dice Marcos, vamos a estudiar Marcos 2 del 1 al 12. Solo me voy a centrar en dos versículos y voy a comenzar a leer. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Vemos aquí como el título de esta parte de la narrativa dice, Jesús perdona y sana a un paralítico. Entonces aquí dice la escritura que Jesús entra ahora en Capernaum y va y se presenta en una casa para predicar, para seguir hablándoles a las multitudes. Pero vemos aquí como en el versículo 2 dice que ya que era demasiada gente. Era mucha gente de tal manera que ya no cabían. Entonces, eh, imagina el tamaño de esa casa. Vemos cómo en esos tiempos eran pequeñas chozas, no eran mansiones, ¿verdad? No eran terrenos enormes. Eran pequeñas casas donde Jesús se presentaba, donde Jesús compartía, donde Jesús co- co- convivía, ¿verdad? Con sus seguidores, con la multitud. Entonces, aquí en el verso 2 de Marcos, Marcos 2 dice que la gente era demasiada. Ya no cabía alguien más. Y entonces aparece, ¿verdad? Aparece en la historia que si Jesús nos la dejó escrita, es porque él quería, ¿verdad? Él quiere que aprendamos de estos cuatro personajes que aparecen en esta historia. Dice la escritura que aparecen cuatro personas que tenían un objetivo. Él querían presentar a Jesús, a esta persona, ¿verdad? Que ellos tenían como objetivo presentarle a Jesús, ponerlo frente a Jesús. Entonces, ahora, imagina la escena, tanta gente agolpada y de pronto cuatro personajes tienen la idea de que el Señor Jesús esté cara a cara frente a este paralítico. Y, y fíjate ahí, hay dos cosas que aquí yo veo que podemos aprender de estos cuatro personajes. Lo primero que ellos
lo primero que ellos tuvieron que vencer fue el egoísmo, porque si vemos la escritura, dice que Jesús estaba en esa casa para predicar, para compartir. Ahora, estos cuatro, ¿verdad? Bien se pudieron haber solamente quedado en el lugar y escuchar a Jesús, pero ellos fueron más allá. Ellos sabían que en ese tiempo no era momento, ¿verdad? Para escuchar a Jesús, sino para presentar a alguien delante de Jesús. Ellos tomaron iniciativa. Te decía que yo veo como aquí lo primero que ellos tenían que vencer era su propio egoísmo, de, 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 de no estar ellos, ¿verdad? Solamente escuchando, sino que llevando a este paralítico delante del Señor. Ahora, ¿qué caracteriza a un paralítico? La imposibilidad de moverse. Ahora, hay espiritualmente, hay personas que están imposibilitadas para presentarse delante de Jesús. Espiritualmente hay personas, ¿verdad? Que a lo mejor los argumentos, la incredulidad, les está impidiendo presentarse delante del Señor. Entonces estos cuatro vencen su propio egoísmo, toman valor y se las ingenian, ¿verdad? Para vencer todo esto que estaba oponiéndole al paralítico estar delante del Señor. Porque en su condición imposible moverse. Ahora, a eso le sumas que había demasiada gente, que por la puerta el paralítico no iba a poder entrar. A lo mejor, ¿verdad? Él solo se las ingeniaba y si no hubiese esa multitud, llega a la casa, toca la puerta y ve al Señor, pero había multitud que le estorbaba, que le imposibilitaba acercarse al Padre. Y estos cuatro personajes vencen aquello, ¿verdad? Vencen su propio egoísmo. Recuerdan que hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y entonces observan que la única manera de entrar a ese lugar era por el techo. Y, y aquí voy con lo segundo que veo en esta historia. Y es que yo creo que que esta prueba, que Jesús les permitió esta situación, porque era una prueba para estos cuatro, era una prueba de fe. Te decía que había algo en el corazón de ellos, pero ahora tenían que obrar para hacer ese algo. Y yo creo que lo segundo que ellos tenían que vencer era su propia incredulidad. Porque te decía, pudieron ellos tomar una actitud de, no, no se puede llegar a Jesús, solo quédate escuchando, solo quédate en ese mismo lecho, que la escritura no nos dice, ¿verdad? Cuánto tiempo estuvo así, si fue de nacimiento, si le sucedió algo, pero ellos le pudieron haber dicho, quédate en tu lecho, solamente confórmate con escuchar al Señor. Pero ellos vencieron, estos cuatro personajes vencieron su propia incredulidad. Eso que le impedía al paralítico acercarse era era una prueba. Yo creo que era una prueba que Jesús les estaba, que Jesús los estaba probando cómo actuaba su fe.
ante esta situación del paralítico? ¿Cómo actúa nuestra fe ante esa situación de esos que espiritualmente están paralíticos, están imposibilitados para acercarse a Jesús? ¿Cómo actúa nuestra fe? ¿Qué es lo que, qué es lo que hace, verdad? ¿Qué es lo que arde en nuestro corazón para que seamos instrumentos ante esos que espiritualmente no se pueden acercar a Jesús? ¿Cómo actúa nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? Y yo creo que estos cuatro se tenían que enfrentar a ese obstáculo, ¿verdad? A esa prueba de fe. Y es que el Señor constantemente tiene que estar probando nuestra fe. De pronto nos vemos topados con situaciones que no hay por dónde, ¿verdad? Así como le sucedió a estos cuatro, no hay por dónde ir y acercarte al Señor. Solamente está esta opción que es el techo de la casa. Y el Señor constantemente está probando nuestra fe. Ahora, lo que nos caracteriza como hijos de Dios es la fe. Y cada vez necesita ser probada, porque el Señor nos lleva, ¿verdad?, a nuevos niveles de fe. El Señor nos conducirá a vencer cada día. ¿A vencer qué? Nuestra propia incredulidad. Dice Primera de Pedro 1:7. Te la voy a leer. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí vemos cómo la escritura dice, ¿verdad? Que nuestra fe tendrá que ser probada como ese oro. Ese oro es pasado por fuego. Entonces, nuestra fe será probada, nuestra fe será pasada por fuego. Y dice, para cuando venga, ¿verdad? Cuando sea manifestado el Señor Jesucristo, sea hallada en alabanza. Aquí dice la escritura, cuando el Señor venga, ¿verdad? Está hablando de la segunda venida del Señor. Encuentre su fe en alabanza, encuentre su fe en otro nivel. Encuentre esa fe que depositó, ¿verdad? Como esa semilla, la encuentre como esa cosecha, como esa fe que va a otros niveles. El Señor cuando viene, ¿verdad? Viene dice Santiago 1:3, que cuando esa prueba de fe va a producir en nosotros paciencia. Cuando el Señor venga, ¿verdad? Él viene por una iglesia paciente, pero la paciencia es el resultado de las pruebas de nuestra fe. El Señor viene por una iglesia paciente, pero vemos como en Santiago 1:3 dice que tú y yo producimos paciencia cuando nuestra fe es probada. Y hay una historia en Mateo 14, en Mateo 14, 22 al 33. Vamos a leer Mateo 14 del 22 al 33. Dice, el título dice, Jesús camina sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Hasta ahí me voy a quedar.
Aquí dice la escritura que Jesús, ¿verdad? Está ministrando a la multitud y le dice a los discípulos, vayan del otro lado, vayan a la otra ribera, pero para ir a ese lugar tenían que cruzar el mar. Entonces, dice, vayan a la otra ribera, toman la barca, ellos van, ¿verdad? Obedecen a la indicación del maestro y dice que Jesús se queda, despide a la multitud y se va a orar. Ahora, quédate guardado esto. Jesús, despedida a la multitud, se va al monte a orar. Al mismo tiempo que ellos, todo esto sucede al mismo tiempo que ellos van a la otra ribera, van en la barca, pero justo, ¿verdad? En medio del camino, en medio del mar, dice que la barca empieza a ser azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ahora, podríamos pensar, bueno, Jesús, Jesús lo sabe todo. ¿Acaso Jesús no sabía que les iba a agarrar, que las olas iban a azotar la barca de estos discípulos que tenían que ir al otro lado de la ribera? ¿Acaso Jesús no lo sabía? Claro que lo sabía, pero te dije que guardaras esto. Dice que mientras ellos suben a la barca, van al otro lado de la ribera, se enfrentan por el azote de las olas. Jesús está haciendo algo. ¿Qué te dije que guardaras? Que Jesús se quedó orando. Jesús subió al monte a orar. Ahora, yo creo que Jesús estaba haciendo esto. Mira, vamos a Lucas 22:32. Ahorita regresamos a esa historia. Lucas 22:32. Hoy hay muchos versículos. Bueno, ya es el penúltimo. Lucas 22:32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Sabes que mientras las olas están azotando nuestra barca, hay una reunión celestial comandada por Jesús y que está rogando que nuestra fe no falte. Si sabes que está sucediendo esto en estos momentos en el cielo, el intercesor de intercesores, mientras las olas están azotando nuestra barca, Jesús está intercediendo para que tu fe y mi fe no falten. ¿Y qué es lo que nos tiene que mantener en esa barca? No como conformando que las olas, ¿verdad?, estén azotando, sino permaneciendo en que vamos a llegar al otro lado de la ribera. ¿Qué es lo que nos hace mantener en la barca azotada? Porque me gustaría decirte que no va a haber olas, pero es una mentira. Está siendo probada nuestra fe. Van a venir olas que están azotando la barca. Pero hay algo que tiene que traer, que tiene que arder en tu corazón y que no se te tiene que olvidar. Hay una reunión en el cielo donde Jesús está intercediendo. Que que la fe de Eloísa no falte, Señor. Que la fe de Jenny no falte. Que la fe de Andrés no falte, Señor. Hay una reunión que está siendo dirigida por el Señor. Y el Señor está orando para que nuestra fe no falte. Si hay algo que en estos momentos, ¿verdad?, necesitabas vencer. Y vuelvo a la primera historia, como aquellos 4 personajes que necesitaban vencer
vencer su propia incredulidad y hacer un boquete en ese techo, ¿verdad? Espiritualmente lo que estaban haciendo era hacer un boquete en el cielo para que esa bendición viniera sobre el paralítico. Es lo que estaban haciendo espiritualmente, venciendo su propia incredulidad. Y una vez que tú entras en oración, en intercesión, pasas, ¿verdad? Es como si pasáramos puertas. Pasas la puerta del egoísmo que te lleva a ceder tu propio tiempo para comenzar a orar, para comenzar a interceder. Ahora pasas la puerta de la incredulidad y haces un boquete en el cielo. Y viene la bendición sobre ese paralítico. Y mientras estás cruzando esas puertas, mientras estás haciendo eso, hay una reunión en el cielo. Y Jesús está intercediendo. Jesús está apelando a nuestra fe. Jesús está diciéndole al Padre, te ruego. Y la palabra dice, te ruego. No, no solamente Jesús está en pláticas, ¿verdad? Con el Padre, está rogando porque hay una lucha celestial y la oración es guerra y se necesita rogar. El Señor está rogando que tu fe no falte, que nuestra fe no falte, porque necesitamos pasar al otro lado de la ribera. Y no es que Jesús, ¿verdad?, se haya quedado a orar, se haya quedado solo y nos dejó a la deriva, no es cierto. Mientras está sucediendo toda esta lucha, toda esta prueba, mientras nuestro corazón está siendo probado, pasado por fuego, Jesús está orando. Y volvemos a la historia de Mateo 14:23 y ya con esto termino. Mateo 14:23. Dice, me quedé en el 24, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Me salto al 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman. Como el Señor, ¿verdad? ¿Cómo los vería Jesús en la barca azotada? Que tuvo que decirles, tengan ánimo. Y si tú en estos momentos, ¿verdad? Si alguno de nosotros tal vez está pasando, está siendo azotada la barca, su fe está siendo probada. Hoy el Señor nos dice, tengan ánimo, no teman, tengan ánimo. Yo estoy orando por ustedes, yo estoy intercediendo, yo estoy pidiéndole al Padre que su fe no falte. Yo estoy pidiéndole al Padre que en medio de esa aflicción, que en medio de esa preocupación, que en medio de esa situación, sean mujeres y varones de fe, sean mujeres y varones de ánimo. Dice que el 32 dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Eh, Cuando estaba esa situación, recuerda que Pedro sale de la barca y va hacia Jesús. Y de pronto se hunde, de pronto, ¿verdad? La incredulidad hace que se hunda. Tal vez pudiéramos en estos momentos ya nuestra fe, ¿verdad? Ya al grado de decir, ya no creo y ya estamos hundidos, pero vemos aquí cómo el Señor extiende la mano, el Señor está extendiendo su mano y nos está volviendo a posicionar en esa barca, en eso en eso que nos dijo que hiciéramos. Nos está volviendo a posicionar, nos está volviendo
a poner en esa posición, ¿verdad? Tal vez dejaste de orar, tal vez dejaste de declarar vida, tal vez dejaste de creer y el Señor hoy nos está volviendo a poner en la posición. Nos está volviendo a poner en la posición. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, papá. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy tú nos has hablado. Hoy tú has conducido nuestro corazón, Señor, a esa posición de fe, a ese lugar donde tiene que estar, Señor. Nuestra mirada puesta en ti, Jesús. Si hay algo, Señor, si esas olas en estos momentos están azotando la barca, Señor, hoy creemos esa verdad de que tú estás intercediendo para que nuestra fe no falte. Gracias, Señor. Gracias por tu intercesión. Gracias por tu ruego, papá. Ese ruego que nos mantiene firmes en medio de toda tribulación, de toda angustia, de toda preocupación. Si estamos de pies por tu ruego delante del Padre, Señor, hoy que esta verdad hoy quede guardada en nuestro corazón, que si le habíamos olvidado o que si ni siquiera sabíamos que tú estás rogando al Padre para que nuestra fe no falte, Señor, que esta verdad, Señor, esté siendo guardada en cada corazón aquí representado, Señor, en cada generación aquí representada. Hoy yo creo, Señor, que tú levantas una iglesia que se para firme en esa barca, que no se trata de las olas que la puedan estar azotando, se trata de que tú estás orando para que nuestra fe no falte, Señor. Te damos gracias, papá. Te damos tantas gracias, Padre, por cada familia, por cada corazón. Hoy yo declaro familias de fe, familias que hacen ese boquete en el cielo y que bajan la bendición, Señor, a sus hogares, a esas personas, Señor, que tú les has encomendado, que tú les has puesto, Señor, en sus trabajos, en sus calles, en esos lugares donde cada uno nos reunimos, Señor. Hoy te damos tantas gracias, Padre, por esta mañana. En el nombre de Jesús, amén.